Paciencia, ya vamos a terminar. Bueno, entonces están, a ver, no me quedó nadie afuera. No. Bueno. Bueno, entonces empezamos a explorar las distintas causas. Económicas y sociales, ¿no? Como por un lado los asentamientos y barrios carenciados periféricos, que se fueron dando en paralelo, se fueron localizando en paralelo a la proliferación desmedida de los barrios cerrados en Pilar. La pérdida de atractivo del casco histórico como una causa más cultural, ponía él, el traslado de la clase media y alta vernácula a barrios cerrados, o sea, la gente con tradición en Pilar se fue a los barrios cerrados, ¿no? Y la escasez de espacios verdes y de esparcimiento de calidad son como las causas combinadas que generaron, entre todas ellas, ¿no?, la degradación del casco histórico de Pilar. Atrás de esas causas, las causas de primer orden, causas de segundo orden, una normativa obsoleta, una normativa que, y una política urbana que permitía la proliferación de barrios cerrados sin medidas, sin control, sin perspectiva de futuro, sin planificación. Esa desregulación de los permisos en los barrios cerrados, ¿no? Él ponía como que, bueno, el presupuesto municipal acotado, que bueno, como que casi todos los municipios lo tienen, pero en realidad, si recibe pago de impuestos de barrios cerrados, no tendría que ser tan acotado el presupuesto municipal. Pero bueno, él planteaba como que la pérdida de atractivo del casco histórico tenía que ver con el mobiliario urbano rudimentario y escaso. En realidad lo que faltaban ahí eran calles que sean recorribles, de calidad, para poder apreciar esa ciudad, sistemas de espacios verdes. Es una puerta atrás de la otra, vereda, y una puerta atrás de la otra, casa, edificio privado. O sea, no hay un lugar de encuentro, un lugar que genere, que pueda tener la oportunidad de generar encuentros y significados diferentes, ¿no? Esta situación de que el intendente tenga que alquilar un predio, después miren la foto aérea de Pilar, un predio grande que hay en el microcentro que está todo amurallado, para poder festejar el aniversario, es muy significativo. Bueno, y escasez de tierras fiscales, ¿no? Y después tratar de buscar los efectos, tratando de revisar, digamos, todas esas componentes y tratando de no sesgarnos con lo espacial o con la falta de espacios públicos. Bueno, los efectos son la activación o la creación de nuevas centralidades y atractores fuera de ese casco. El efecto de la degradación es la inseguridad, que él lo tenía puesto antes como una causa, ¿no? Pero en realidad la pérdida, el deterioro de ese lugar, la pérdida de interés, la falta de gente que se encuentre porque no tiene dónde hacerlo, es lo que genera también esa inseguridad. La extrema ocupación privada en la trama urbana, ¿no? Es un efecto, no sé si es un efecto o en realidad es una causa, eso es como que son cosas para pensar. La poca oferta de centros comerciales de calidad, y él planteaba esto porque él quería proponer un centro comercial, él, un arquitecto, consultor, proyectista, él veía como una oportunidad generar centros comerciales que tengan oferta cultural, ¿no? Bueno, y la accesibilidad de vida exterior disminuida, ¿no? Es como que la gente vivía dentro de su casa, o vive. Este es el árbol de problemas del estudio de las ciudades rionegrinas. El árbol de problemas en el escenario de que el tren de cargas a Vaca Muerta pase 8 a 10 veces por día, durante 10 a 20 minutos cada vez, en estas pequeñas ciudades donde el espacio público principal está sobre el tren abandonado de los 90, ¿no? Entonces,
no tengo el protoárbol de problemas, pero fue difícil arribar a este problema macro, ¿no? Que es como problema estructural el bloqueo funcional de las ciudades, de todas las ciudades que atravesadas por el tren de carga, con deterioro ambiental y social, y desvalorización económica de las áreas centrales, y en consolidación, o sea, de las distintas áreas, por efecto de la obra y puesta en funcionamiento del tren de carga a Vaca Muerta, ¿no? Era como un tren que iba a pasar, digamos, con una cantidad de vagones impresionante por la cantidad de material que tenían que trasladar, y que iba a bloquear virtualmente durante muchos minutos, durante varios momentos del día, el intercambio, el flujo de movilidad de un lado a otro de las ciudades que han crecido hacia los dos lados, ¿no? De las vías. Entonces, bueno, se definieron las causas directas, ¿no? La desarticulación de la gestión vial municipal y la operación ferroviaria, o sea, el tren hace la suya y bueno, y el municipio no tiene injerencia. La desarticulación del sector transporte y el desarrollo urbano en los municipios. La refuncionalización municipal del espacio ferroviario, es decir, en un momento, cuando dejó de pasar el tren en los 90, los municipios lo que hicieron fue convertir en espacio público esos espacios del tren. Entonces, el corazón de esas ciudades pasó a estar en el viejo espacio del tren. Toda la pertenencia, la identidad, los encuentros culturales, los festejos anuales, se hacen en ese espacio público que ahora va a pasar el tren a Vaca Muerta, el tren de carga que va a bloquear las ciudades. Y va, por supuesto, a destruir ese espacio público, va a dejar de ser el espacio con museos, con juegos, además de bloquear el encuentro entre las dos partes de la ciudad. También la ocupación precaria de grupos sociales de bajos recursos del tren, como una causa del problema, bueno, y como efectos, ¿no? Los bloqueos temporales de flujo de movilidad y la pérdida de conectividad, la enorme contaminación sonora y visual del aire, porque un tren de carga lleno de arena, lleno de piedras, lleno de productos químicos para sacar mediante fracking el petróleo de las rocas, produce una enorme contaminación. La pérdida de atractividad de ese espacio público que desde los 90 hasta acá, durante 30 años, fue el corazón de esas ciudades. La accesibilidad reducida a los atractores laborales, administrativos y educativos, durante 8 veces, de 15 a 20 minutos cada vez. El riesgo de vida de la población residente en la franja de seguridad del tren, porque además los trenes de cargas en Argentina descarrilan permanentemente. El impacto urbano de la etapa de obra, bueno, diferentes cuestiones que van explicando. Digamos, llegar a este árbol llevó mucho trabajo de ir y venir con la cartografía. Y acá les traje alguna cartografía problemática, creo que les traje la de Cipolletti, a ver, sí. Donde la cartografía problemática y el árbol de problemas son respaldados por datos, ¿no? El incremento de la congestión, 166 calles se van a colapsar. Acá se hizo una simulación de tránsito con el tren bloqueando durante 12 minutos en horas pico, y se llegó a estos números, ¿no? 166 calles colapsadas en Cipolletti, a 2018, y como es de escenarios con cada vez mayor cantidad de trenes, 216 para el 2025 y 252 para el 2030. No son calles, sino cuadras. Bueno, el 6% de la población afectada por el sonido de la bocina del tren, y el 27 afectada por el sonido, el 27 afectada en segundo grado, ¿no? Porque está un poco más lejos. Algunos datos explicativos de los indicadores de las problemáticas. 10.000 personas a relocalizar en asentamientos que si no se van están en riesgo de vida. Bueno, diferentes datos investigados que se mapean en la cartografía y que dan cuenta, respaldan las problemáticas que se indican. Y luego de eso, el positivo del árbol de problemas, que es el árbol de objetivos, ¿no? Si el problema era el bloqueo funcional de las ciudades con deterioro ambiental y social y desvalorización económica de áreas centrales y de consolidación por efecto de la obra y puesta en funcionamiento del tren a Vaca Muerta,
árbol de objetivos propone un plan de integración territorial de las ciudades para la mitigación de los efectos ambientales, sociales y económicos de la obra y puesta en funcionamiento del tren a Vaca Muerta. Y acá aparecen un poco los medios, los programas y los proyectos, los programas, los proyectos y los beneficios que se van a tener. Bueno, pero esto de los árboles de objetivos lo vamos a volver a ver más adelante. Pero me interesaba que les quede esta idea de que están relacionados el árbol de objetivos y el árbol de problemas, ¿no? Y que trabajar y elaborar el árbol de problemas no es una cuestión trivial, es una cuestión compleja y requiere del trabajo colectivo adentro de los grupos, y utilizar los insumos que desarrollaron, las cartografías analíticas, los datos a los que llegaron, los datos de población, para ver cuáles son las dimensiones de los temas y de los problemas. Así que yo ya no puedo hablar más porque me estoy por quedar afónica. Si quieren preguntar algo, los escucho. O decir algo, por ahí no quieren preguntar, quieren decir, uy, qué difícil, o qué fácil, o lo hago en 5 minutos, uy, no lo voy a poder hacer, o yo ya hice uno, o lo que quieran. Yo pensaba unas cositas que me parece que está buena como para reflexionar a la hora de pensar los problemas, esto que decía recién Laura de la revisión de otros ejemplos o de otras experiencias, digamos, me parece que eso es importante, pero también saber que toda producción que hagamos, digamos, va a estar pensada desde donde nosotras pensamos la ciudad, ¿no? Me parece que eso es re importante, porque, por ejemplo, en el caso particularmente que vos mostrabas de Pilar, a mí se me ocurría otro posicionamiento, como para pensar, con lo poco que contaste, ¿no? Del caso. Eh, Como pensar en realidad que los planes podrían ser del mismo sector, súper diversos en función de cómo nos paramos para pensar la ciudad, para pensar los derechos del hábitat, para pensar las distintas pujas o disputas que se dan en el territorio. eh, y me parece que es re importante como no tomarlo como si fuese solamente un papel, ¿no? Que es territorio, que habita gente, que depende, o sea, hoy más que nada en cuarentena lo vemos, ¿no? Que del derecho al hábitat depende muchas veces la vida de la gente, que no es solamente como contabilizar semáforos o la rapidez con la que va una ruta o una calle, sino que es importante pensarlo como si pensáramos la ciudad que nos imaginamos, o sea, los problemas que nos imaginamos de la ciudad que habitamos para poder pensar una ciudad del futuro mejor, ¿no? Como desde ese lugar, que es un recontra re desafío, pero bueno, ya que es un ejercicio pedagógico y como nos podemos dar ese tiempo y ese momento quizá para pensar cosas que son re difíciles de concretar, ¿no? Porque cuando pensamos problemas también nos imaginamos propuestas o maneras de solucionarlo, y el Estado es algo enorme, la política es algo enorme, los partidos políticos son algo gigante, bueno, y muchísimos conflictos con los que nos podemos topar, ¿no? Pero digo, me parece re interesante que tengamos la posibilidad a partir de un ejercicio pedagógico, pensar qué ciudad pensamos desde la universidad pública, que también eso me parece re importante, como desde ese rol, como un rol social del urbanismo, ¿no? Me parece como re importante eso. Sí, sí, cada problematización seguro va a ser distinta. Y los números son muy importantes para problematizar, porque si no, no tienen sentido los problemas sin el respaldo de cuánta gente estamos hablando, cuántas viviendas hacen falta, cuántas son las situaciones críticas, cuántas parcelas están en situación de inundación. Digamos, la dimensión cuantitativa es muy relevante en un diagnóstico, muy fundamental, pero eso no significa que no sea muy importante la cuestión cualitativa, van juntas, son las dos muy importantes. Y sí, me parece muy, es un desafío, es una construcción desafiante, y me parece bueno, que está bueno que lo puedan discutir al interior de los grupos,
para ver cuál es el posicionamiento de cada uno, porque hay gente para la cual hay cosas o situaciones que no son problemas, y para otros sí son problemas. Entonces ahí va a haber un debate interesante que se va a dar, que se tendría que dar entre ustedes y en las comisiones. También pensaba, ¿no? Tirado en relación a esto que decías, ¿no? Porque hay algunos problemas que se padecen, ¿no? Se padecen con el cuerpo, se padecen con la pérdida de calidad de vida, con la ausencia de derechos, ¿no? Como que esto que decimos, ¿no? Y tomo un poco lo que decía Bianca recién, ¿no? Digo, en relación a cómo nos posicionamos a verlo, inmediatamente ahí empezás a ver y encauzar problemas afectados, afectades, ¿no? Y responsables, ¿no? Como que el posicionamiento es fundamental para poder entender esas Claro. cuestiones. Donde uno puede ver, no sé, como recién decías, ¿no? Me quedaba pensando en esto, todo un poco lo que decía bien y el ejemplo, ¿no? Tal vez yo me quedé pensando con los barrios privados, ¿no? Que planteabas del caso, no tanto con el espacio público, como que había algo, ¿no? De la situación a veces, de determinadas situaciones en donde uno puede ver que hay procesos de especulación del suelo, procesos de privatización del territorio, ¿no? En donde uno dice, bueno, ¿qué pasa con eso en la problematización, ¿no? Además del espacio público. ¿Y cuáles son Claro, los sectores populares en ese juego? claro. Sí, sí, sí. Algo también En el que, caso de Pilar, perdón, Matías, sí, decime. sí, no, que algo que también pensaba, un poco ligándolo con lo que me planteaba justo hoy Paulo y Paula, que el árbol del programa es bastante más amable para plantear el posicionamiento. Los chicos planteaban que les era difícil armar la cartografía que refleje el proceso que ellos venían pensando, las cosas que venían rescatando y demás. El árbol del problema, ser quizás un poco más concatenación de situaciones, es bastante más amable en poder plantear la posición de cada uno de los grupos respecto a lo que ya vienen elaborando en Claro, todo el cuatrimestre anterior. claro. Pero igual son una dupla inseparable, son complementarios. O sea, por ahí ayuda el árbol, como bien decís, a expresar, es un elemento de debate muy piola para el grupo. Y después, bueno, a ver, vamos a verificar lo que estamos diciendo. ¿Cómo se ve esto en los problemas? Y lo mismo con el árbol de objetivos. Bueno, decimos que vamos a hacer todo esto. A ver, vamos a probar en un plano a ver cómo esto toma forma, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a nivel espacial? Que no todas las componentes de un plan son espaciales, sabemos, por supuesto. Pero nos interesa en Planeamiento 1 también tener esa componente, o sea, como una dupla. Yo lo que decía Javi respecto a lo que vos mencionabas recién, es que en Pilar y en otros lugares también donde hubo una gran apertura a los barrios cerrados, se polarizó la población, ¿no? Se polarizó de una manera muy sorprendente y lo que sucede es que se vuelve problemática el nivel de desigualdad que hay. Entonces, digamos, pero el problema del casco en particular, que no se pudo consolidar porque a nadie se le ocurrió generar un espacio donde la gente se pueda encontrar. No es que el espacio público es el problema social, pero en la pérdida de deterioro porque es una ciudad sin espacio público, el casco fundacional, para lo que él planteaba, para su preocupación, porque cada uno tiene su posicionamiento, su búsqueda y su perspectiva, y entonces, como decía al principio, no hay una receta, no hay un árbol que esté bien, esté mal, tiene que ser coherente con el posicionamiento del grupo y lo que ustedes recogieron, lo que ustedes vieron, las preocupaciones que profundizaron, los temas que visibilizaron como más más críticos, ¿no? Y bueno, y la sensibilidad de cada uno, de cada grupo, los debates que se den. Creo que si hacemos las cosas bien, no tendría que haber ningún árbol igual al otro. Algunos parecidos, pero... ¿Estás queriendo decir que no nos copiemos, Laura? No, digo que de hecho, hemos tratado de que todos suban todo para que todos vean lo de todos. Eso es, digamos, como para reemplazar un poquito, digamos, el intercambio en taller. Pero digo, ahí tienen que poner como lo que ustedes creen, y lo que ustedes creen y lo que ustedes vieron, ¿no? Sí, no, es verdad. Te digo la verdad, una de las cosas que hablábamos con mi
compañero del grupo, somos dos nosotros, Mariano, que desde que empezamos la carrera que nos gusta mucho es visitar el lugar, ¿viste? Y aparte del laburo ese de taller de ida y vuelta, lástima que no tenemos esa oportunidad de visitar el lugar, dado que es en La Plata, creo que todos lo podríamos haber hecho, ¿no? Y eso es lo que, charlar con los vecinos ahí en el lugar, ¿viste? Te carga más de esos datos, en sentido de que lo palpás más, esa sensibilidad que vos decís y todo eso, visitando el sector, es tremendo. Cambia totalmente todo. Alguno que viva cerca por ahí puede hacerse una escapadita mientras se pide un permiso para ir a comprar. Pero el que está muy lejos, no. ¿Qué va a hacer, chicos? Bueno, no sé si los docentes quieren decir algo más. Son las 9. Yo solamente voy a pasar un chivo de algo que por ahí les puede interesar porque tiene mucho que ver con esto. Mañana vamos a hacer desde el taller 13 una actividad con un colectivo de geógrafos y geógrafas que se llama Cooperativa Cambalache, la pueden encontrar en Instagram o en distintas redes sociales. Tienen producciones muy interesantes desde esto que estamos charlando, que es justo para esta clase venía como muy indicada con esto del diagnóstico y las maneras de comunicar, y cómo comunicar también tiene nuestras propias expresiones y nuestras propias ideas, así que mañana a las 6, yo después les copio en el grupo de Facebook, pero quedan todos invitados a esa actividad, que creo hay un par que participaron la vez pasada, el de iconoclasistas, y creo que a muchos les sirvió para la etapa de conclusiones, así que quedan todos invitados. Bueno, gracias. Bueno, y si les queda energía y quieren reunirse ustedes hoy, la idea que tenemos es que puedan trabajar en el armado del árbol y que lo puedan después enviar a los docentes, y durante la clase que viene, bueno, poder tener algún tipo de producción entre árbol y una cartografía complementaria para poder presentarles a los docentes y que, bueno, vean cuál sería la manera, la mejor manera de interactuar con ellos, y por ahí subirlo a Facebook y que los docentes comenten, eventualmente algún encuentro virtual, eso lo van a resolver al interior de cada grupo como a ustedes les parezca mejor. Pero el compromiso de ustedes tendría que ser que se pongan a trabajar en el árbol primero y después armar una cartografía y que eso lo envíen a sus docentes, para que vayamos completando estas etapas que necesitamos ahora. Ahora les voy a subir el trabajo práctico al grupo de Facebook, la presentación y presentación larga grabada, seguramente la van a tener los próximos días subidas a YouTube. Así que si no tienen más nada para decir. La comisión nuestra, la presentación del TP y el TP lo subimos. Lo que no tendríamos es la presentación sobre la reelaboración de la cartografía de síntesis diagnóstica y todos los ejemplos de árboles que hoy presentaste. Por ahí estaría bueno subir eso también. Dale, sí, todo eso le subo, pero el grabado va a tardar un poquito, un par de días. Y traten de contestar la encuesta los que tengan cosas para decir que quieren que queden, porque total es anónima y me parece que es una expresión muy buena, una oportunidad de expresarse para saber, para tener todas las voces de lo que les está pasando, chicos. Así que bueno, va a estar abierta hasta esta semana. Bueno, listo entonces. Buenísimo. Adiós. Chao. Nos Chao. vemos. Hasta luego. Chao.